Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todo el mundo. Me pone muy contenta que estés acá escuchándome, viéndome, compartiendo conmigo este espacio, este taller, que va a tener una duración de 4 semanas, en la que la idea es plantear un poco la base teórica para cada semana y luego de la base teórica plantear una propuesta más práctica. Una o dos, va a depender un poco de la semana. La verdad es que no sé mucho cómo lo voy a gestionar. Va a depender un poco también, creo, de ustedes, el feedback que me vayan dando de cada cosa. Y bueno, y ahí iremos viendo cómo va funcionando esto. Pero nada, primero que nada agradecerte, muchísimas gracias por estar acá, por tomarte el tiempo. El tiempo es algo muy valioso hoy por hoy, en este mundo loco y productivo en el que vivimos. Si bien es algo muy preciado, es algo muy difícil de tomarse también. Estamos todo el día haciendo algo y no nos damos mucho el espacio para bajar, no nos damos mucho el espacio para aburrirnos, no nos damos mucho el espacio para hacer cosas por puro ocio, para estar en contacto con la naturaleza. Así que nada, gracias por tomarte el tiempo, gracias por tener tu energía acá hoy. Y quiero arrancar como lo antes posible. Vamos a arrancar un poquito los bifes. No te quiero abrumar, quiero contarte las cosas lo más concretas posibles para que también lo puedas pasar por el cuerpo y lo puedas vivenciar, experimentar y que queden cosas, que no sea como un montón de información, Hace un par de años que vengo leyendo y pensando, estudiando, practicando mucho sobre todas estas cosas. Como les contaba, tiene que ver un poco con la neurociencia, pero también tiene que ver con el movimiento, mucho, lo que he hecho hace más de 12 años, me dedico a eso. La práctica y el estudio me han hecho darme cuenta de que el cuerpo, como cuerpo biológico, es una parte chiquitita del cuerpo. El cuerpo involucra un montón de cosas. Un cuerpo en el que no solo hay un cuerpo biológico, hay sentimientos, hay emociones, hay pensamientos, hay razonamientos, hay alma, hay un montón de cosas. Entonces, cuando yo me refiero a cuerpo, piensen no en cuerpo únicamente biológico, sino cuerpo como con toda esta concepción un poco más holística, un poco más integral, ¿sí? Yo me vine de viaje, bueno, me fui de viaje a España y ahí empecé a conocer un poco más todo lo que es neurociencia y meditación y me apasionó. Empecé a pensarlo mucho desde el movimiento, que es lo que yo hago e hice y es lo que me interesa hacer porque creo que está en todo, o sea, el movimiento está en todo. Entonces yo lo empecé a pensar y a practicar desde ahí y encontré algo que me parece alucinante. Estoy 100% convencida de que todos y todas tenemos que meditar. El tipo de meditación, el foco que vos elijas va a ser tuyo y va a ser lo que te sirva a vos, pero como en el entrenamiento o en el movimiento, cuanto más variado, mejor. Entonces, bueno, la intención en estos talleres es traerles un poco mi visión, cada quien irá encontrando su práctica, pero hay algunos conceptos que les quiero dejar claros hoy y en todos estos talleres. Así que bueno, empecemos. La ciencia hoy está demostrando y validando lo que los budistas y otros varios decían hace tiempo, que es que la meditación es una práctica necesaria y absolutamente útil para todos los aspectos de tu vida, para la forma en que vos te parás en el mundo, ¿sí? He hablado con mucha gente que no suele meditar y el discurso más o menos siempre es el mismo, tipo, necesito meditar porque necesito relajar, porque estoy al palo, tengo la cabeza a mil y necesito relajar. Bueno, sí y no, porque en realidad meditación y relajación no son lo mismo. Eso es algo que es importante tener claro. La meditación es un entrenamiento, es una práctica 100% activa y la relajación es otra cosa. La relajación no tiene específicamente que ver con la meditación, aunque sí la meditación puede tener muchas herramientas para que vos logres esa relajación si ese es tu foco y está bien, pero no es lo mismo, esto es importante que quede claro. Obviamente es una práctica que te puede ayudar a encontrarte un poco más con ese lado de bajar, con ese lado de calma, con ese lado de presencia, con ese lado de respirar, pero la meditación es una práctica 100% activa, es un entrenamiento. Me gustaría diferenciarles de forma lo más clara posible qué es y qué no es esto de la meditación en movimiento, comparándola un poco con otras prácticas de meditación. La meditación por ahí más conocida es esta que se llama ahora mindfulness. En realidad el mindfulness deriva un poco del budismo, de la práctica budista, de la práctica de meditación budista. Nada más que capaz que categoriza un poco más ciertos tipos de meditación o ciertos tipos de práctica que para el budismo en realidad es más que nada una filosofía de vida. Por ejemplo, esto del mindfulness eating o el mindfulness walking es como comer con atención plena,
caminar con atención plena, que en realidad el budismo es algo que ya planteaba. Nada más que ellos lo planteaban desde la perspectiva de, una vez que yo tengo esta percepción del mundo, que la percepción es algo como puramente tuyo y de tus ojos, que es algo que vos construís. Bueno, una vez que yo soy una persona, por ejemplo, compasiva, voy a ver el mundo y mis situaciones y mis relaciones y mis vínculos desde un lugar compasivo. Entonces el budismo en realidad lo que plantea justamente es, yo quiero lograr esto que estoy practicando, que estoy entrenando todos los días de mi vida, todos los segundos de mi vida. Quiero tener esta presencia, esta calma, esta atención, esta compasión, etcétera, 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 siempre. Este es mi estado natural, o apunto a que este sea mi estado natural. Este tipo de práctica de atención plena, de vaciar la mente, le dicen, que en realidad no tiene nada que ver con vaciar la mente, justamente es todo lo contrario, porque en realidad implica una conciencia despierta, una conciencia clara, atenta, presente, donde no entran pensamientos discursivos, esos que vienen a revolotearme todo y a sacarme del presente. ¿Sí? O sea, ponerme a pensar en qué voy a comer después, o ponerme a pensar en la charla que tuve ayer con mi amigo, o lo que sea. Los budistas llaman a este estado conciencia no dual. Esto de la conciencia no dual quiere decir justamente que sujeto y objeto no se separan, no es un sujeto que observa a un objeto que es mi mente, sino que no hay separación de sujeto a objeto. Pero esto es un concepto como súper difícil para nosotros de entender, que es como un concepto mega elevado. Nosotros no vamos a entrar ahí, primero porque yo tengo muy poquita experiencia en esa búsqueda. Para aprender esto necesitas un maestro o una maestra budista que te pueda guiar en ese proceso. No es una cosa de un día para el otro, obviamente. E incluso ya es difícil de entender el concepto de metaconciencia, de neurociencia, que puede ser como lo que más se asimila. Cuando se habla de metaconciencia, en realidad implica un sujeto que observa a un objeto que es mi conciencia. Entonces la metaconciencia implica estar consciente de que estoy consciente. Entonces, tener claro eso, tener claro el mindfulness como práctica que implica. ¿Y por qué les traigo esto? Porque justamente es otro level. O sea, esto de simplificar a la meditación como el, me siento y respiro, digo, está bien hacerlo, tiene un montón de beneficios, pero entender que hay mucho más allá. Yo lo que quería un poco era diferenciar este tipo de meditación, que hoy por hoy se llama mindfulness, pero que viene del budismo, de lo que vamos a hacer nosotros. El mindfulness tiene que ver con la contemplación y no intervención. Nosotros lo que vamos a hacer es intervenir un poquito. Acá ya tenemos tres cosas bien claras. La primera es que nada es tan simple como parece. La segunda es que meditar sobre la conciencia plena no es changa. Y la tercera es que los budistas están mega despegados. Entonces lo que les voy a plantear en estos talleres es justamente salir un poquito de este tipo de meditación, que es muy personal y muy de búsqueda de cada uno o de cada una, e irnos un poquito más hacia lo sensorial. Y me parece importante este tipo de meditación que yo les voy a plantear por dos cosas. Primero porque es mucho más accesible, ¿tá? Ya ven que incluso conceptualizar este trabajo de atención plena, contemplación, ya es difícil como entender la idea. Imagínense practicarlo. Cuando yo me siento a respirar y claro, empiezo a respirar y digo, bueno, acá estoy, respiro, estoy presente y ya a los 2 minutos literalmente se me fue a la mierda. Toda la conciencia y toda la presencia y toda la claridad se me fue porque me ganó la red neuronal por defecto, que ahora les voy a contar un poquito de qué se trata eso. Pero quiero primero contarles un poco cuál es la idea de la práctica de meditación en movimiento y por qué sobre todo me parece importante. Primero que nada porque es más fácil, es más accesible atender a una sensación corporal, atender a un movimiento, atender a un sentimiento, atender a algo, tener un foco de algo un poco más concreto, es más fácil. Por ejemplo, me concentro en, mi respiración. Yo sé, tengo el concepto de qué es la respiración, puedo concentrarme en la respiración. Me concentro en mi pie en contacto con el sillón y en contacto con mi pierna. Ahí me estoy concentrando en mi tacto, que es un sentido. Me concentro en el olor de la leña, ¿sí? Del fuego. Me estoy concentrando en mi olfato. Me concentro en la tensión de mi cuádriceps izquierdo o la diferencia de temperatura entre esta pierna que le está dando el sol y esta pierna que no le está dando el sol. Todo eso
son sensaciones. O sea, me estoy concentrando en mis sentidos, tanto mis sentidos estereoceptivos, que son vista, olfato, oído, todos los que conocemos, los 5 sentidos normales que conocemos, tanto la propiocepción, que tiene que ver con la relación de mi cuerpo con el espacio, la relación de mis segmentos corporales, las posturas o lo que sea, y la interocepción, que tiene que ver más con percepción de, no sé, a nivel visceral, por ejemplo, a nivel de mis órganos, a nivel de temperaturas, a nivel de, no sé, ese tipo de cosas, ¿sí? Todos esos son sentidos que yo puedo percibir y puedo sensar. A eso vamos a apuntar cuando vamos a trabajar en meditación en movimiento. Cuando yo tengo un foco, es mucho más fácil no irme, no divagarme, porque si yo, por ejemplo, estoy en esto de, bueno, me voy a sentar a estar presente, listo, estoy acá, estoy presente, ya enseguida voy a empezar a divagar por lo que sea. Si me pongo a tararear una canción, a mí eso me pasa un montón, palabras sueltas, palabras, o que se me vaya pensando en, no sé, la película que vi ayer, sí, todo eso que es como mi mente 100% divagando. En neurociencia se le llama red neuronal por defecto. Los budistas le llaman cerebro rumiante, si no me equivoco, que es un nombre que me gusta un poco más, de mi cerebro que está divagando sin sentido, ¿tá? Y no está con un foco o la atención en algo que yo quiero que esté, porque esto es 100% automático, o sea, se me va. ¿Por qué? Porque a mi cerebro le queda cómodo irse para ahí. Esto, de hecho, es algo que la neurociencia hoy por hoy está viendo. Bueno, ¿por qué es que me queda tan cómodo divagarme? ¿Y por qué es que mi cerebro gasta tanta energía en divagarme? Está científicamente comprobado, o sea, experimentalmente comprobado, que el 80% de la energía que gasta mi cerebro la usa en esa red neuronal por defecto de divagar, divagar, divagar. O sea, a ese nivel. Les quiero citar una frase que creo que, si no me equivoco, era de Nazaret, no me anoté de quién era, pero me la anoté de la frase. Cerca del 80% de la energía que nuestro cerebro usa se despliega en circuitos sin relación con acontecimientos externos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estoy yo acá presente en lo que están percibiendo mis sentidos en este momento, sino que estoy divagando en cosas que ni siquiera soy consciente de que estoy ahí. Además está comprobado que ese estado genera insatisfacción y disgusto. El estar en esa red neuronal por defecto te genera malestar. Te sentís desconectado, te genera malestar, porque literalmente estás desconectado o desconectada, ¿se entiende? Entonces quiero contarles un poco cuál es la idea de la práctica de atención a mis sensaciones corporales. Puede tener como 2 focos bien grandes. Uno es atender esas sensaciones desde la contemplación, ¿tá? Ese sería uno, que sería él, por ejemplo, bueno, sentarme a respirar y percibir cómo es mi respiración intentando no intervenirla, que es re difícil. Es muy difícil no intervenir en algo que estoy sensando, que estoy percibiendo. ¿Por qué? Porque si a mí no me queda cómodo o no me gusta lo que estoy percibiendo, voy a intentar modificarlo. Eso es así y así funciona y así funcionamos todos y todas. Ahora, si hacemos esta práctica de una forma consciente, justamente nos estamos entrenando en percibir, percibir, percibir y no tanto meternos y modificar a nuestra conveniencia para estar más cómodos o más cómodas, ¿tá? En eso se basa la práctica de contemplación, que es la más difícil. Que nosotros vamos a hacer alguna cosita de esas, yo eso lo hago mucho desde las prácticas que más tengo presentes y que más hago, justamente porque es lo más difícil de hacer. Y es lo que te abre también a una posibilidad de poder sensarte en todo momento. Entonces es esto de poder conocerte también más, porque si vos te estás sensando más, te estás conociendo mucho más todo el tiempo. Te pasa algo, tu cuerpo reacciona y vos estás pudiendo ser capaz de reconocer esa reacción. Bueno, ¿qué me está generando esta reacción? ¿Qué emoción me está generando? ¿Cómo es mi postura corporal? ¿Cómo es mi reacción verbal incluso? De hecho, primero va a reaccionar nuestro cuerpo antes de que nosotros seamos conscientes de que nuestro cuerpo está reaccionando. Eso también está comprobado, pero no vamos a entrar en eso hoy. Pero bueno, lo que les quería traer es que dentro de esta práctica de sensaciones corporales puede estar la parte de contemplación, que es justamente esto de no intervenir, de no accionar, y puede estar la parte de sí accionar, de hacer algo con eso, que para mí eso también es meditación. Y acá puede ser que haya gente que no esté de acuerdo con esta concepción y está muy bien, pero para mí sí. Por ejemplo, si yo me siento a buscar mis tensiones corporales, entonces mi intención es ver que dónde está, tengo más tensión en mi cuerpo, dónde estoy más relajada, ¿tá? Mi foco es la tensión a nivel muscular en mi cuerpo físico biológico. Y yo me siento, empiezo a ver ahí y digo,
tengo los hombros allá arriba en Narnia, tengo los hombros súper tensionados, el cuello también, la cabeza está para atrás, estoy así y no me estaba dando cuenta que estaba así. ¿Y por qué estoy así? Estoy así porque hace frío, porque aparte además hoy me reestresé en el laburo, entonces me retensioné y quedé, pero además entrené de mañana y claro, eso me sumó. Ya se me fue. ¿Eso qué es? Red neuronal por defecto, amigo. Te está tipo comandando fuerte. Estás ahí ya, en vez de se te fue la mierda la percepción de tu tensión, la primera tensión que sentiste ya se te fue. O sea, ya estás pensando en qué entrenaste de mañana, en que te peleaste con no sé quién, en que además hace frío. O sea, pensaste en un montón de cosas, pero la percepción se te fue a la mierda. A eso me refiero que estamos siempre viviendo como en el pasado y en el futuro y no tanto en el presente, ¿sí? Porque estoy pensando en todo lo que pasó y no estoy acá en cómo me siento ahora. Entonces, si yo estoy en esa práctica, ¿no? Y obvio que estoy acá tensionada, pasándola horrible, me doy cuenta, soy consciente de eso y no me voy a quedar acá. Obvio que voy a hacer esto, obvio que voy a respirar hondo, ¿no? Lo normal es querer volver a un estado en el que yo me sienta bien, porque obvio que no me queda cómodo y no estoy contenta con ese estado, entonces lo quiero cambiar. ¿Está mal? No, no está mal. ¿Cómo va a estar mal? Me doy cuenta que hay algo que no me gusta, lo quiero cambiar. Está genial, hacelo. Ahora, ¿eso es meditación? Y depende. ¿Qué querías hacer vos con esa práctica? ¿Querías observarte y contemplarte? Y no lo lograste. Te ganó el querer relajarte o lo que sea. ¿Querías otra cosa? Genial, ¿lo lograste? Divino. ¿Querías una cosa pero te sirvió para otra? Bueno, de más te sirvió. Está bien, ¿está? Bueno, ¿a qué iba con esto? Sí, que me puedo parar. Desde esta práctica de sensaciones corporales me puedo parar desde la contemplación pura y exclusivamente o desde la acción. ¿Deja de ser meditación cuando me paro desde la acción? Yo, Aye, creo que no. No siempre. Si mi práctica va a ir por ese lado de una forma, o sea, a propósito, va a seguir siendo meditación. ¿Sí? Otro tipo de meditación con otro foco en el que mis circuitos cerebrales van a funcionar de otra manera, voy a desarrollar otras cosas. ¿Está? Por ejemplo, ¿qué pasa en esas prácticas en las que yo genero, por ejemplo, una postura exigida y intento sostener la atención en esa postura? La atención, no la atención, o la atención también, no sé, depende de lo que vos quieras hacer, en esa postura. Entonces, desde esa postura yo quiero, no sé, respirar, o quiero respirar en tal ritmo, o quiero, no sé, sostener simplemente esa postura en quietud, que eso va a generar que mi cuerpo esté muy atento para poder sostener esa postura y no moverme, por ejemplo. Entonces, ¿eso es meditación? Sí, es meditación, siempre y cuando yo tenga claro el foco que yo le quiera dar y saber en lo posible para qué me sirve ese foco. A mí por lo menos me gusta saber por qué hago lo que hago. Es como en el entrenamiento. Sí, me voy a mover, a todo el mundo le sirve moverse y moverse de lo que vos quieras, hacer lo que vos quieras. Ahora, a mí me sirve saber, con este tipo de práctica voy a lograr este tipo de cosas. Con este tipo de otra práctica voy a lograr este tipo de cosas y voy a intentar siempre tomar ese abanico de posibilidades y tomar un poquito de cada cosa para que la variabilidad a nivel estímulo sea lo más amplia posible y mi cuerpo esté disponible y esté pronto para cualquier situación en la que yo me quiera poner a nivel físico, por ejemplo. Con la meditación pasa lo mismo, es un entrenamiento y a mí, Aye, me gusta tener claro el por qué. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Para qué hago lo que hago? ¿En qué me va a beneficiar una práctica y en qué me va a beneficiar otra práctica? Me gustaría leerles una frase que me anoté de Jeromilo en su libro de Qigong, sobre esto de las posturas estáticas. Lo que él dice justamente es que cuando se practican posturas estáticas, el movimiento es mínimo o casi nulo. Entonces los sensores, que son los propioceptores encargados de informar el movimiento, se agudizan y detectan movimientos milimétricos. O sea, este tipo de práctica me va a servir para agudizar esos propioceptores, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando aparece el movimiento consciente y voluntario? Aparece la toma de decisión consciente. ¿Y por qué digo consciente? Porque nosotros estamos constantemente tomando decisiones corporales, nada más que muchas veces no somos conscientes ni tampoco lo hacemos de forma voluntaria. ¿Sí? Muchas veces, no sé, yo estoy manejando y estoy acá manejando y mirando que está pasando el camión de Coca-Cola, esperando que pasen esos 3 autos porque tengo el SEA al paso, entonces tengo que esperarlos. Cuando ellos pasen, miro para los 2 lados y me mando. Pero mientras estoy haciendo eso, capaz que estoy pensando en, no sé, la charla que voy a tener con mi pareja mañana porque tenemos que decidir algo súper importante y no estoy pensando en el tránsito y todo lo que está accionando mi cuerpo. Y sin embargo, mi cuerpo lo está accionando porque está acostumbrado, porque ya sabe hacerlo. Pero estoy tomando decisiones igualmente. Nada más que son decisiones no conscientes en ese momento, ¿sí?
Entonces, cuando hablo de el movimiento consciente y voluntario y la toma de decisión consciente, puede haber gente, como ya les dije, que diga que esto no es meditación. Yo creo que sí, justamente porque en una práctica de meditación en movimiento estoy manteniendo 100% mi foco y mi atención en mi cuerpo, en relación a alguna sensación corporal, en relación a mi cuerpo con el espacio, en relación a mi cuerpo con el ritmo, en relación a lo que sea, ¿sí? Nos salimos un poco acá de la contemplación pura, ¿sí? Para accionar. Estoy 100% disponible para atender a el foco que yo le esté dando a esa meditación. Entonces, cuando me muevo de forma consciente y voluntaria, estoy tomando decisiones constantemente, interviniendo. Esto lo explica muy bien Stanislao Barach, si no me equivoco, el argentino, el que escribió Sensorialmente, que habla de bailar, ¿no? Entonces él compara bailar con el mindfulness, dice que son prácticas 100% diferentes, justamente porque el mindfulness es el como ponerte como observador o observadora de lo que sea, atención plena, pero en modo observador y no intervenir, y el baile es una constante toma de decisiones. Tengo que estar en todo momento moviéndome y decidiendo de forma consciente y de forma voluntaria hacia dónde me muevo, de qué forma me muevo, con qué... ¿Me explico? Entonces, en una meditación en movimiento, que hay millones de maneras de hacerlo, lo que a mí me parece fascinante, va a estar como base nuestra atención plena, sí. Va a estar como base la contemplación, sí, porque desde ahí yo voy a poder hacer algo, ¿sí? Pero eso tiene que estar como base. Tiene que ver con poder conectar conmigo, con mi cuerpo, liberar a mi mente de esa red neuronal por defecto, sí. ¿Tiene que ver con la contemplación? Sí. Quiero hablarles un poco de los beneficios de la meditación en general, ¿tá? Sea de una o de la otra, ¿sí? ¿Qué beneficios me va a traer? ¿Para qué me va a servir? A mí, sinceramente, el momento en el que pude enganchar más y me pudo interesar más todo esto fue cuando, a nivel científico, vinieron a decir, che, tenían razón, los budistas tenían razón, esto sirve y sirve para esto, esto y esto, ¿sí? Y es un poco lo que yo les quiero dejar a ustedes hoy. La meditación es, en mi opinión, una de las mejores formas de autoconocimiento que vas a encontrar, y la mejor parte es que es gratis y que viene acompañada de un proceso de crecimiento y maduración a nivel vincular tremendo. Veamos un poco lo que pasa a nivel cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad de modificarse tanto en forma como en funciones. Es algo que se creía que solo sucedía con los niños o las niñas, pero ahora se sabe que el cerebro adulto se modifica toda la vida. A eso se le llama plasticidad neuronal. Literalmente se modifica la forma, se modifica el grosor del cerebro según cómo nosotros vivamos la vida, básicamente. ¿A qué le demos más importancia? ¿Cómo y qué pensamos? ¿Qué comemos? ¿Cómo dormimos? ¿Con quién nos vinculamos? ¿Dónde vivimos? Todo eso va a influenciar directa o indirectamente en esta plasticidad neuronal. Si bien hay varios tipos de meditación y a nivel cerebral todas van a producir cosas diferentes, van a activar distintas áreas. Paréntesis, el cerebro tiene áreas específicas para cada cosa que se van a ir activando a medida que yo las precise. ¿Sí? Si yo estoy, no sé, en este momento charlando acá con el celular y tomando un mate e intentando explicar un concepto, tengo ciertas áreas cerebrales activas que si ahora yo apago el celular, dejo el mate, me calzo una calcita y salgo a correr, van a quedar totalmente inactivas para activar otras partes del cerebro. En la situación en la que esté y lo que yo precise para de alguna manera funcionar son las áreas cerebrales que se van a ir activando y coordinando entre ellas. Entonces, obviamente, según el foco que yo tenga en mi práctica, va a ser qué área cerebral estoy activando más o estoy entrenando más. Pero lo que sí tienen en común todos los tipos de meditación es que van a requerir tu presencia y atención plena en algo. Entonces es un beneficio general de todos los tipos de meditación que vas a reforzar las áreas cerebrales encargadas de la atención, justamente. Y cuando digo reforzar, me refiero a fortalecer esas conexiones neuronales, ¿tá?, encargadas de esas acciones, lo que hacen que en tu día a día estén mucho más activas. Lo que yo le doy a mi cerebro es lo que mi cerebro va a sostener, ¿sí? Entonces, si yo sostengo las áreas encargadas de la atención y las refuerzo, las voy a tener mucho más presentes en mi día a día. Y además, esas áreas se van a engrosar, literalmente se van a engrosar, aumentar su tamaño en mi cerebro. Esto funciona más o menos así. Las neuronas, tanto las de mi cerebro como las del resto del cuerpo,
se comunican mediante impulsos eléctricos y también se comunican de manera química mediante neurotransmisores. Pero lo importante acá es que en realidad la importancia no lo tiene la neurona en sí, sino la comunicación de esa neurona con las demás neuronas. Lo que importa son las redes neuronales que yo tengo, no tanto la neurona que tengo acá o allá, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo aprendo algo, mi cerebro se configura haciendo que esas áreas trabajen juntas. Cuando yo repito, esas conexiones se refuerzan. ¿Por qué? Porque lo hacen todos los días, se entrenan, básicamente. Esas conexiones pueden llegar al punto en que son incluso automatismos. El ejemplo del manejo. Yo lo hago automático. Puedo estar pensando en cualquier cosa y no estar pensando en cómo estoy manejando o en qué estoy haciendo con mi cuerpo porque soy una experta ya en esa acción, ¿sí? Mi cerebro entonces se va a quedar con aquellas conexiones que más usa. Las que no usa, las pierde. Es por eso que el budismo dice que la meditación es justamente el entrenamiento de la mente, porque estamos usando justamente esas áreas y llevándolas constantemente hacia donde queremos. Esto también pasa al revés, incluso con hábitos o con pensamientos o con sentimientos. Si yo, por ejemplo, vivo desde el enojo, constantemente enojada, voy a ser una experta en estar enojada. Y toda la situación que se me plantee, todo vínculo que se me plantee, voy a hacerlo desde el enojo, porque es lo que mi cuerpo, mi mente, mi cerebro conoce. De esto habla un montón Joe Dispenza en su libro Deja de ser tú, que es un librazo, contra recomendado ese libro. Habla justamente de esto de que si yo sostengo un sentimiento, un pensamiento, va a ser lo que yo soy y no otra cosa, ¿sí? O sea, no voy a poder salir nunca de ese círculo vicioso porque cada vez lo voy a pensar más y cada vez lo voy a vivenciar más. Él, por ejemplo, plantea otro tipo de meditación que también es súper interesante para trabajar justamente esto, de intentar dejar de ser el mismo de siempre, pero en ese sentido, en buscar la cosa que a mí no me gusta, que igual nosotros en estos talleres vamos a hacer un trabajito. El último taller práctico de estos encuentros va a tener base en lo que plantea Joe Dispenza y en algunos ejercicios que manda Joe Dispenza, con algunas modificaciones obviamente mías para con el movimiento. Pero nada, me parece que va a estar re bueno porque es algo bien diferente. A mí por lo menos literalmente me cambió mucho. A nivel vincular, a nivel de cómo me siento, a nivel de un montón de cosas. Entonces, volviendo un poco, cuando hablo de esto de reforzar esas áreas de la presencia, de la atención, de mantener el foco, obviamente te va a ayudar mucho a nivel vincular, a nivel de tus reacciones, del control de tus emociones. ¿Por qué? Porque vas a estar mucho más presente. Vas a estar mucho más presente en la situación en la que estás, mucho más empático también, porque vas a darte cuenta también, vas a estar más presente en lo que le pasa al otro, vas a tener la percepción mucho más afinada, vas a tener la percepción mucho más afinada de lo que te pasa a vos, de por qué reacciona tu cuerpo como reacciona. Capaz que hay una situación que no te estás dando cuenta que te está generando tremendo estrés o tremenda angustia o tremendo malestar o tremendo bienestar y está bueno para poder potenciar esa situación también. Vas a estar mucho más conectado contigo en el hoy. Y eso es clave para tomar las decisiones en tu vida que te generen bienestar y dejar de tomar decisiones que te alejan de ese bienestar, que te sacan de ese equilibrio y de esa conexión contigo. Lo que quiero que les quede acá es que nuestro cerebro, cuerpo-mente, desarrolla lo que pensamos, lo que sentimos y lo que repetimos. Si pensamos y vivenciamos amor, compasión, empatía, vamos a vivir desde ese lugar. Si pensamos y vivenciamos enojo, venganza o ira, lo que sea, adivina desde dónde te vas a parar. Hay un libro muy lindo que es como un diálogo entre el budismo y la neurociencia. Es de Mateo Ricard y Wolf Singer. Mateo Ricard es un monje budista, Wolf Singer es un neurocientífico y es un diálogo que mantienen ellos durante 8 años hablando de cosas, sobre meditación y sobre un montón de cosas. Se llama Cerebro y Meditación el libro y justamente trae este concepto de que la percepción es una construcción. Yo percibo, todos mis sentidos perciben desde lo que yo tengo, lo que yo traigo y lo que yo alimento también. Va a depender de tu genética, que tiene que ver con lo evolutivo y tiene que ver con la cultura en la que vos vivís y tal, y de la epigenética, que tiene que ver con la expresión de esos genes. Yo traigo mis genes, pero la expresión de esos genes, o sea, cómo esos genes se van a dar en mi vida, va a depender de mí, va a depender de mis decisiones, va a depender de mi alimentación, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mí, de cómo yo viva mi vida. Para darles un ejemplo un poco más claro, esta es la razón por la que los budistas entrenan tanto sobre la compasión, porque ellos lo que dicen justamente es que si yo vivo desde la compasión, mis lentes son esos, voy a ser mucho más compasivo para conmigo misma
y para con el mundo que me rodea, con la persona que tengo enfrente y para con todo el mundo. Voy a vivir y a sostener desde ahí, y eso obviamente va a ser mucho más lindo y mucho más ameno para mí y para el otro también. La práctica meditativa además, y sobre todo la sensorial, la que tiene que ver con percibir mis sentidos, que es esta que vamos a trabajar nosotros, tiene que ver con poder reconocer a nivel emocional qué me está sucediendo, reconocer a nivel corporal qué me está sucediendo, cómo está reaccionando mi cuerpo frente a esa emoción o esa situación, y poder hacer algo con eso. Esto hace que en ciertas situaciones que por ahí en otro momento te sobrepasarían, tenés la capacidad de conectar con lo que vos sentís, con lo que vos estás percibiendo, para poder tener un control sobre eso también. Ya te imaginarás en todas las situaciones de tu vida en las que es importante poder controlar tus emociones, es importante mantener el foco, mantener tu atención. Bueno, la buena noticia es que la práctica de la meditación te va a ayudar en todas. Para entender un poco de por qué todos estos hermosos beneficios, vamos a ver qué pasa a nivel cerebral con la práctica de meditación en general en un principio, ¿sí? Meditación en general, esto de mantener la atención, el foco, El área del cerebro que más va a estar presente y más va a estar activa en el mantener el foco y en sostener esa atención va a ser la corteza prefrontal. A mayor área tenga esa corteza prefrontal, y dijimos que en la meditación aumenta esa área, más neuronas voy a tener, y más conexiones neuronales obviamente también, voy a tener activas en el proceso de sostener esa atención. Por lo tanto, también voy a tener mayor capacidad de concentración. Por eso también se dice que la práctica meditativa te ayuda mucho en la memoria del aprendizaje, que esto tiene que ver con el hipocampo, que es otra cosa que vamos a hablar también, pero más adelante, para no mezclarlos tanto ahora. Hipocampo y amígdala son dos partes fundamentales del cerebro que tienen funciones fundamentales, que las vamos a ver porque son súper interesantes y son súper necesarias de saber también, pero no vamos a entrar en eso hoy. También van a tener un papel fundamental la corteza cingulada anterior y la ínsula. ¿Tá? Tenemos corteza prefrontal, corteza cingulada anterior e ínsula como las tres fundamentales para la práctica meditativa. La corteza prefrontal se vincula con la conducta individual y el comportamiento social. Es clave para interpretar nuestra conducta e inhibirla en caso de censura, en caso de, no, se me fue. O también para planificar una futura acción. Por lo que imagínate la importancia de que esté fuerte y activa. Los estudios muestran que para que haya realmente un cambio estructural en esas áreas cerebrales necesitas entrenar 8 semanas durante 40 minutos por día, ¿tá? Lo cual parece como muy loco. Obviamente hay gente que lo hace y que de hecho medita 3-4 horas por día, pero por ahí si sos una persona que nunca entrenaste decís tipo ni en pedo voy a poder meditar 40 minutos por día, no tengo el tiempo, no me lo quiero hacer tampoco. Está bien, no te preocupes, está todo bárbaro. Igual que a nivel muscular, cuando yo quiero hipertrofiar un músculo, necesito por ejemplo 12 semanas de ese proceso para que realmente se hipertrofie el músculo. Pero ¿qué pasa antes? Por ejemplo, cuando yo quiero ganar fuerza, perdón que me ponga reentrenadora, pero me parece que es un ejemplo que es bastante más claro. Cuando yo quiero ganar fuerza, gran parte de esa ganancia de fuerza no tiene que ver tanto con la cantidad de fibras y el tamaño de mis fibras musculares, sino con la conexión neuronal que sucede en esas fibras. O sea, cómo se comunican mis fibras musculares para traccionar todas juntas y para poder generar esa fuerza con las que somos. Somos esta, bueno, vamos todas para allá. Listo, generamos esa fuerza. Eso es la conexión neuronal. Lo mismo sucede en el cerebro. Ya empiezan a haber conexiones neuronales y empiezo a entrenar mis conexiones neuronales más allá de que no se me agrande o se me achique el cerebro. ¿Se entiende? Te tengo una muy buena noticia, que es que hay un gran beneficio frente a las personas que son principiantes en la meditación, frente a las personas que ya son más experimentadas, que obviamente tienen muchos otros beneficios que las principiantes no tienen, pero están en todo momento trabajando mucho más la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior y la ínsula, que son estas tres tan importantes en sostener la atención y en meditar, porque están constantemente teniendo que volver, porque todo el tiempo se me va a la red neuronal por defecto, se me va a rumiar mi cerebro por ahí y tengo que traerlo. Para eso están estas tres. Y cuando yo me voy, vuelvo, me senté a meditar, empecé a respirar, listo, me fui, volví, la puta madre, hace 10 minutos que estoy flotando, tengo que estar de vuelta acá, listo, foco, empiezo a pensar en lo que voy a comer después, ay, la puta madre, me fui, vuelvo. Eso, el ir y volver, hace que estemos entrenando muchísimo esa área, que es un área que más allá de la meditación está presente en la toma de decisiones, está presente en un montón de cosas súper necesarias y que son súper útiles. Y la estoy entrenando.
La estoy entrenando justamente por la práctica meditativa y justamente por que no me salga y vuelvo, que no me salga y vuelvo. Eso tiene un beneficio enorme. Entonces, tranqui, si capaz que te sentaste 20 minutos a meditar y no lograste concentrarte ni 3, porque seguro fuiste y lo volviste tantas veces que tu corteza prefrontal está así, como loca. Tu ínsula y tu corteza cingulada anterior, las tres están tipo, dale, 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 dale. ¿Tá? Así que ese es un beneficio muy, muy grande para las personas principiantes, así que no te desmotives si no sale, porque créeme que estás entrenando un montón y te está sirviendo un montón igual. El poder volver, el poder darme cuenta que me fui y volver es gracias sobre todo a la corteza cingulada anterior y la ínsula. La corteza cingulada anterior es la que tiene la función de hacernos notar, o sea, de darse cuenta de que nos fuimos del foco que nosotros queríamos. Por ejemplo, yo estoy tengo una intención que es estar acá, presente, y se me fue. Entonces ahí la corteza cingulada anterior, pum, se activa y dice, no, pará, hay algo acá que no está haciendo como debería ser. Esa es la corteza cingulada anterior. Le pide ayuda a la ínsula, que es la responsable de la referencia personal, del yo. O sea, la corteza cingulada anterior se da cuenta de que hay algo que no está bien, que hay algo que está diferente a lo que debería ser, al plan que teníamos, ¿sí? Y la ínsula es la que viene con la referencia personal de, me distraje. Estoy yo acá, pum, no me fui allá. Estoy acá, me distraje, vuelvo, ¿sí? Entonces, estas dos con la corteza prefrontal, que es la que sostiene esa atención y sostiene esa toma de decisión, son las tres que están más activas en el proceso de la meditación con base, obviamente, en la atención plena, ¿sí? La ínsula, además, es una partecita del cerebro chiquitita que tiene una función muy, muy importante, más allá de esto de la referencia personal, la idea del yo, sino que también conecta las emociones, todos los aspectos emocionales que yo pueda percibir, yo los percibo gracias a la ínsula. Es la que conecta en mi cerebro con todas esas percepciones emocionales y sensaciones que yo pueda tener en mi cuerpo. Imagínense la importancia que tiene en el tipo de meditación que vamos a hacer nosotros e imagínense la importancia que tiene en la vida diaria. Entonces, tenerla fuerte, tenerla activa es muy importante. Y además, escúchense esto porque para mí está de más saberlo, la ínsula es la que regula mi postura corporal. Por eso, en parte por eso, es que si yo estoy triste, se me nota. Si estoy contenta, se me nota. La meditación además fortalece la vía frontolímbica, se hace más fluida y más fuerte esa comunicación entre mi corteza prefrontal y mi sistema límbico. Mi sistema límbico es el sistema de las emociones, básicamente. Es el sistema que se encarga de generar mis emociones, de percibirlas y de alguna manera comunicárselo a mi cerebro y al resto del cuerpo para poder generar una respuesta a esa emoción. Básicamente por esto es que digo que yo si tengo esa conexión más fuerte, voy a poder percibir, darme cuenta de lo que estoy sintiendo, de cómo lo estoy sintiendo, de qué me está haciendo sentir lo que siento, ¿sí? Meditar además disminuye el tamaño y la función de la amígdala. La amígdala es, así como rapidito, una parte del cerebro que es la que está encargada de gestionar las emociones. Cuando nosotros no estamos en equilibrio, va a ser siempre la amígdala la que va a controlar un poco nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros comportamientos. Y bueno, imagínense qué caos, ¿no? Si la amígdala está desequilibrada, está inflamada, tiene demasiada actividad, ahí es cuando la emoción nos sobrepasa a nivel 1000 y no somos capaces de controlarla o de percibirla a tiempo. No es que no queramos a la amígdala, amamos a la amígdala, pero no queremos que nos dominen un 100%. Voy a intentar en estos talleres también traerles algunas herramientas para poder tener cortita la amígdala. Un último concepto que les quiero dejar hoy, perdón que se me fue súper largo, juro que intenté hacerlo resumido. Un último concepto que quiero dejarles hoy, y acá se viene lo más lindo, es donde entra la parte del movimiento. Cuando nuestra meditación se va para el lado de lo sensorial, para el lado de la percepción de mis sentidos, del sensarme, lo que estamos haciendo justamente es reforzar nuestras redes neuronales de nuestra inteligencia sensorial, que este es un concepto que trae Stanislav Barach, no sé, me acuerdo, en Sensorialmente, que justamente lo que habla de la inteligencia sensorial es que es la suma de nuestra percepción de los sentidos exteroceptivos, que son los 5 sentidos que ya conocemos, la propiocepción y la interocepción. Cuando yo tengo esos 3 desarrollados y tengo esos 3 presentes, entrenados,
tengo una buena inteligencia sensorial. Eso es lo que dice él. Y es un concepto que me parece alucinante. Si yo puedo percibir que me estoy enojando, porque me doy cuenta de cómo está reaccionando mi cuerpo, porque me doy cuenta también de qué situación me está generando ese enojo, puedo hacer algo con eso. Y no me va a sobrepasar esa emoción, no voy a terminar explotando y mandando toda la mierda, porque tengo la capacidad de anticiparme a esa reacción exagerada, digámosle, que tendría en otro momento. El conocimiento es poder y de eso justamente se trata el autoconocimiento, de tener el poder, de tener el control sobre lo que vos querés y lo que vos no querés para tu vida. Conocerte a vos mismo implica obviamente un proceso en el que podés encontrar cosas que no te gustan tanto, pero al reconocerlas y hacerlas conscientes, traerlas a la conciencia, tenemos la capacidad de cambiarlas. Si son cosas que tenemos en nuestro inconsciente, pero que en realidad nos están dominando, es muy difícil, es imposible en realidad, poder hacer algo con eso. Dicen los budistas que la meditación te ayuda justamente a esa distensión de los conflictos internos y cultivar tu paz interior. Salirte un poco de ese cerebro rumiante y estar más presente, estar más en calma. En estas experiencias que te voy a ir proponiendo, vamos a buscar justamente que desarrolles o que empieces a desarrollar o que sigas desarrollando, si ya lo venías haciendo, tu capacidad de percibirte, tu capacidad de sensarte, de sentir y literalmente darte cuenta que estás sintiendo. Literalmente, no solo a nivel emocional de darte cuenta de estoy contento o estoy triste, o estoy enojada o estoy angustiada, sino con la práctica lograr ser un maestro o ser una maestra de tus propias sensaciones. Mi intención es mostrarte un abanico de posibilidades, contarte un poco el para qué de cada propuesta y un poco aportarte algunas herramientas para que después vos con tu práctica puedas obviamente desarrollarlas a tu conveniencia. Ahora es importante entender que una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones de una práctica, la que sea, puede ser una experiencia muy linda y quedarse en eso, que también está bien, o puede ser el inicio o la continuación de un cambio muy poderoso personal y eso va a depender 100% de vos. Acordate que, como en todo entrenamiento, la práctica hace al maestro o a la maestra.